Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de este movimiento literario que conocemos como realismo. El realismo vamos a ver que va a ser un movimiento que se va a oponer a un movimiento previo que se conoce como el romanticismo que vimos en la unidad pasada. Y pues bueno, para podernos ubicar vamos a hacer una rápida revisión acerca de las características de este movimiento, y digo que va a ser rápida porque realmente son muchos los elementos o las cosas que podríamos hablar. Y bueno, vamos a intentar hacer la contextualización lo más rápido y lo más efectiva que podamos. Vamos a ver que el realismo es un movimiento artístico que surge en el siglo XIX como consecuencia del progresivo desarrollo científico. La ciencia vino y cambia la forma en que la sociedad es concebida, la empiezan a ver desde otra perspectiva, con otra mirada un poco más crítica acerca de los fenómenos que ocurrían, y vamos a ver que ocurre en este momento, pues ocurren una serie de fenómenos que vamos a ver que cambian la vida de las personas, como son las dos revoluciones industriales, la urbanización y la consolidación del pensamiento científico positivista. Si recuerdan, en el romanticismo hablábamos de estas etapas del romanticismo, pero ahora lo vamos a ver con una consecuencia diferente, o un efecto diferente en esta sociedad realista. Aparte de que inicia esta nueva tendencia científica conocida como el positivismo, y que considera que lo único que es real es lo que yo puedo comprobar. En este escenario que se desarrollaba justamente a mediados del siglo XIX, es que se ubica esto que vamos a conocer como el realismo como un movimiento. Ese mismo momento se vivía esta etapa de industrialización este auge nuevo de la ciencia y el trabajo, el surgimiento de muchas fábricas, etcétera, y que en ese caso hablamos específicamente de la segunda revolución, y cómo esta segunda revolución pues va a generar un impacto fundamentalmente en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, volviéndolos pues a los dos como en potencias en producción de materiales. Vamos a ver que eso se inicia entre 1850 a 1870, y vamos a ver que implicó el uso de nuevas tecnologías, el gas en base a petróleo, nuevos metales, el hierro y el cobre. La industria dotó a ciertos países de suficientes medios técnicos, económicos, para iniciar un nuevo proceso de colonización o una nueva en este caso, pues conquista de nuevas tierras. Recordemos que ya no había tierra por descubrir, pero sí nuevas tierras que retomar. Y eso a su vez genera otro movimiento o otra condición política que nosotros conocemos como la guerra o la paz armada, donde las diferentes potencias pues empezaron a buscar la forma de obtener armas gracias a estas nuevas industrias que comenzaban a surgir. Algo que también ocurre es que las grandes ciudades comienzan a llenarse de gente, la gente comienza a dejar los campos, inicia esta parte de la emigración hacia las grandes ciudades, y eso viene a generar un serio cuestionamiento social. Por un lado, vamos a ver que se consolida la burguesía como la nueva clase dominante, la monarquía pierde totalmente su poder, y ahora son los burgueses quienes son los dueños de los medios de producción y los que mandan en muchas de las formas de vida de las personas. La migración del campo a la ciudad va a estar siempre ahí presente. Las jornadas laborales de 14 horas ahora eran de 14 horas diarias, 7 días por la semana. O sea, no había básicamente ningún tipo de descanso. Y empiezan las primeras organizaciones obreras para luchar pues, por los derechos de los trabajadores. En este mismo momento inician dos nuevas tendencias sociales y políticas que van a afectar cómo se concebía pues, este mundo realista. Por un lado tenemos el marxismo, doctrina que fue creado por Karl Marx y que buscaba finalmente la igualdad entre las diversas personas. Recuérdense que él fue el que postuló lo que conocemos como las sociedades comunistas. Y por otro lado tenemos una corriente idealista fundada principalmente por Pierre-Joseph Proudhon, que generalmente esta niega la autoridad, y nosotros la conocemos como la anarquía. Una persona anarquista o una sociedad anarquista es aquella que no sigue las reglas o las disposiciones que ha tomado una autoridad política o civil principalmente.
Además de esto, vamos a ver que inicia una nueva etapa del cientificismo, o sea, la ciencia en su mayor auge, y ahí vamos a ver que surgen diferentes tipos de tendencias científicas, como son por un lado el empirismo, que sabemos que este se basa en que la principal fuente del conocimiento del ser humano es la experiencia. Nosotros aprendemos por experiencia. Nos dijeron una vez que si tocábamos la plancha nos podíamos quemar, entonces la dejamos de tocar porque nos quemamos. Eso es una regla que nosotros hemos aprendido. Por otro lado, estaba el positivismo, que fue creado por el francés Auguste Comte, y que decíamos que para ella todo lo que es comprobable existe, pero si algo no es comprobable, pues no podemos decir que existe. En este momento también Charles Darwin postula su teoría acerca de la evolución, y la que básicamente habla de que las especies vivas son el resultado de un proceso de selección natural en la cual solo el más fuerte pues sobrevive. Y por último, tenemos a la sociología, que surge como una ciencia que intenta explicar las diferentes dinámicas sociales y las relaciones que se establecen entre las personas. Una de las ciencias sociales que hasta la fecha sigue estando presente, estudiando cómo se desarrolla el comportamiento de las diversas sociedades. En este momento es que surge o inicia todo eso que conocemos como la novela realista o ese movimiento realista, principalmente sustituyendo la exclamación de los sentimientos que se vieron en el romanticismo. Además, la novela, vamos a ver que fue el tipo o el género que más se utilizó, a diferencia del romanticismo que utilizó la poesía. Aquí fue la novela, porque a través de esos relatos se podía presentar las diversas vivencias de las sociedades. La novela va a tener más una función sociológica, o sea, de explicar el comportamiento de una sociedad, y bueno, con el fin de transformarla a través de la literatura. Ese va a ser el fin principal. Dentro de las características de esa literatura, vamos a ver que los escritores realistas trataron de alcanzar la mayor objetividad, o sea, presentar la realidad tal cual era. Se preocuparon por ser verosímiles, o sea, lo más cercanos a la realidad en sus relatos, eliminando todo tipo de fantasía. Describieron en detalle espacios, conflictos y rasgos de las personas, principalmente para crear esa atmósfera de realidad. Además, elaboraron un análisis minucioso de los personajes, porque empezaron a concentrarse en ellos como personajes que podían ser vistos desde la psicología. Y muchas veces también se vuelven en cronistas del mundo, porque al tomar uno de esos relatos, pues yo puedo vivir o puedo conocer las características de ese momento. En cuanto a los temas que se desarrollaron en esta novela realista, vamos a ver que podemos hablar, por ejemplo, de los problemas políticos, financieros y laborales que se vivían en aquel momento en aquella sociedad, la influencia del capitalismo también y el industrialismo en la vida diaria de las personas, la vida corriente, con muchas veces con las trivialidades que ocurrían o que pasaban, eran parte de las temáticas que podíamos encontrar en este tipo de relatos. En ese mismo momento, en este momento del realismo, vamos a ver que fueron dos géneros los que principalmente se cultivaron. Del primero ya hablábamos acerca de la novela, que esta va a sustituir la exclamación de los sentimientos por la presentación de una realidad mucho más cruel y cercana a lo que nosotros vivimos. Y por otro lado, va a estar el teatro, que va a reflejar temas cotidianos y que van a ser representados por estos personajes llevados a un público para generar pues una reflexión en ellos. En ese mismo momento en que se vivía todo este proceso del contexto del realismo, surge la doctrina del naturalismo, y que esta básicamente se basa en las teorías de los científicos y cómo también la ciencia puede intervenir en el desarrollo de las sociedades o en el cambio de muchas veces de las actitudes de las sociedades. Y ahí aparecen las teorías de Charles Darwin, por ejemplo, que nos habla, o las teorías de la herencia de Mendel, y muchos avances en la medicina que ahora van a estar presentes en los diferentes textos literarios o las diferentes novelas que se presentan. Los escritores que se van a basar en esta tendencia naturalista, vamos a ver que analizan de forma científica aspectos que van a ser un poco turbios en la sociedad. Y por último, intentan representar de forma extrema, cruda e incluso desagradable la realidad, porque al convertirse en cronistas de esta realidad, deben presentarla tal cual es, con todas las desviaciones y con todas las aristas que la sociedad tiene.
Los personajes, vamos a ver que representan situaciones marginales y de pobreza, no van a ser personajes idealizados como lo veíamos en otros casos. Y pues bueno, esta fue una rápida revisión del contexto del realismo. Espero que les haya causado la suficiente curiosidad para que vayan a su libro, lo revisen o vean otro tipo de material para tener mayor conocimiento, que hayan tomado sus anotaciones respectivas, que formulen sus preguntas, para que pues en una próxima clase todas estas puedan ser aclaradas lo mejor posible. Gracias por su atención y los veo en un próximo video.